Vamos a resolver este problema y encontrar la transferencia desde la entrada hasta la salida de este circuito que tiene una realimentación, dado que una porción de la salida se realimenta a la entrada en el source del FET. Pero antes de plantear el esquema del circuito en alterna y ver cómo es la transferencia, tenemos que resolver la polarización del FET porque de allí vamos a sacar el modelo de alterna. Entonces lo primero que vamos a hacer es redibujar el circuito, pero en continua. El circuito en continua es muy similar al original, salvo que el capacitor que justo está en la red de realimentación se encuentra abierto, ni lo planteamos. Lo que tenemos que relacionar es la corriente de drain del FET con la tensión VGS. En este caso lo que vamos a hacer nosotros, o lo que voy a hacer yo, es asumir despreciable la corriente que va a la base de este transistor y decir que esta es la corriente de drain, que es la misma que pasa por R2 y R1. Después podemos verificar esa aproximación. La relación que hay entre la corriente de drain y la tensión VGS del MOSFET depende de los parámetros del dispositivo, que en este caso son datos IDSS, BP, y RD. La transferencia o la relación que hay entre la corriente de drain y VGS tiene esta forma. Si grafico la curva de corriente de drain en función de VGS, tiene una forma de este tipo, que es esta parábola. Si además consideramos que VGS es igual a B de gate menos B de source, pero que la tensión en el gate vale 0, porque no tengo nada más que una resistencia a masa, y que la tensión de source es la corriente de drain por R1, VGS es igual a menos la corriente de drain por R1. R1 es 1 kilo ohm, por lo cual en esta curva yo puedo dibujarla una recta con pendiente menos 1 kilo ohm, y encuentro que en el punto donde se cruzan ambas tengo la corriente de drain de equilibrio, que en este caso son 2 mA, y la tensión VGS de equilibrio, que en este caso son menos 2 volts. No solo eso, sino que la pendiente en este punto, que sale de derivar esta ecuación, me va a dar la ganancia de transconductancia o la ganancia de baja señal del dispositivo. GM es igual a menos 2 IDSS sobre BP por 1 menos VGS sobre BP. Sale de derivar esta ecuación respecto de VGS. Reemplazando por los valores que obtuvimos, encontramos que GM es igual a 2 milimo, que es la ganancia de transconductancia del dispositivo. Bueno, en este punto yo puedo armar un modelo de alterna de circuito completo, porque tengo ya el modelo de alterna del FET, que lo puedo armar en base a la polarización que ya encontramos, y el modelo de alterna del TVJ lo puedo armar directamente porque ya tengo HI y HFE. En este punto tengo que estudiar cómo es la realimentación, y pensando que la entrada se encuentra en el gate del FET y que la salida está de este lado, yo puedo ver cómo a través de este divisor resistivo, esta resistencia R1 y esta resistencia R3, una fracción de la tensión B0 aparece en el source del FET.
Y como de algún modo lo que se amplifica o lo que se transmite a través de la cadena de avance hacia la salida en la tensión BGS, puedo decir que tengo una tensión de error, que sería la tensión BGS, que es la que se está amplificando. De este modo, puedo asumir que tengo una configuración de realimentación donde se sensa en paralelo a la salida la tensión B0 y se realimenta en serie a la entrada la tensión que cae en la resistencia R1. Si estamos de acuerdo en esto, entonces vamos a identificar que la red de realimentación son solamente las resistencias R1 y R3, porque como es en paralelo el sensado, la resistencia R4 que está en paralelo no pasa a ser parte de la red. Tengo entonces esta red de realimentación a la que quiero reemplazar por el modelo equivalente de cuadripolos, y como estoy haciendo una realimentación en serie y el sensado es en paralelo, los parámetros adecuados para estudiar este problema son los parámetros H. Este es el descriptor del cuadripolo, y con esto ya puedo calcular, mirando la red de realimentación, los 4 parámetros característicos del cuadripolo. Tenemos el parámetro H11, que es la impedancia de entrada cuando B2 vale 0, es decir que es R1 en paralelo con R3. El parámetro 1,2, que es el divisor de tensiones cuando la corriente I1 es 0, es decir, cuando esto está abierto, es 1K sobre 9 más 1K me da 0,1. El parámetro 2,1, que es el que solemos despreciar, es el divisor de corrientes. Cuando pongo una corriente I1, ¿cuál es la corriente I2? Al momento en que B2 es 0, ¿sí? Cuando esto está cortocircuitado. De este divisor de corrientes tengo que la división es también de 1/10, con signo negativo porque, bueno, por el sentido que tenemos que asumir para el cuadripolo. Y por último el parámetro 2, que es la inversa de la impedancia de salida cuando la corriente I1 es 0, que es la resistencia de 9K más la de 1K, que me dan 10K. Bueno, acá encontramos el modelo de alterna de nuestro circuito, en el cual ya reemplazamos la red de realimentación F por su equivalente, por su cuadripolo equivalente. Si se fijan, en el CERS del FET ya no tengo la red de realimentación, sino que tengo el parámetro H11 y el H12, que es el que viene a ser la realimentación F de nuestro sistema. Y en la salida B0 tenemos colgado ya no la red de realimentación, sino el cuadripolo, la otra parte del cuadripolo equivalente. La resistencia R4, que cuelga desde B0 a masa en el modelo de alterna, sigue estando porque no lo habíamos agregado a la red. El transistor, la resistencia R2 y el FET. Lo que sí voy a hacer un cambio y es en el FET, en vez de usar un generador de corriente en paralelo a una resistencia RD, donde el generador de corriente es controlado, es BGS por la transconductancia que habíamos encontrado antes, voy a usar un generador de tensión cuya tensión va a ser esta corriente multiplicado por la resistencia RD, y va a estar en serie con la resistencia de RD, es como hacer un Thevenin, ¿cierto? Y entonces la ganancia de tensión que va a tener ese generador de tensión será la ganancia de transconductancia multiplicado por la resistencia RD que tiene en paralelo, y luego de hacer el cambio quedaría una cosa como esta. Ahora, en este punto lo que nos interesa a nosotros es encontrar la transferencia desde el generador hasta la salida, anulando la realimentación, haciendo F igual a 0. Esto yo lo voy a plantear en dos partes. Por un lado voy a encontrar la transferencia desde BG hasta corriente de drain, que la corriente de drain viene siendo esta. Y por otro lado voy a encontrar la relación que hay entre corriente de drain y B0. Yo lo voy a resolver utilizando mallas y nodos. Voy a decir B0
sobre BG es igual a B0 sobre la corriente de drain por la corriente de drain sobre la tensión del generador. Y me interesa esto en particular cuando F es igual a 0. Finalmente tenemos acá el modelo de alterna del circuito, donde agrupé un poco más los componentes, puse en paralelo lo que estaba en paralelo y además identifiqué en este circuito la impedancia que se ve desde acá hacia la derecha, porque la vamos a usar más adelante y no quiero estar escribiendo toda la expresión a cada rato. Lo que vamos a hacer es, como dijimos previamente, encontrar la relación B0 a BG, pero separándola en dos, primero de B0 a corriente de drain y después de corriente de drain a BG. O al revés, vamos a empezar por la relación entre corriente de drain y BG. Para eso, tengo que resolver la corriente de drain de esta malla. Acá la expresé como queda poniendo Rx en lugar de todo lo que está hacia la derecha. Esta malla me queda que por las tres resistencias pasa la corriente de drain, así que drain por la suma de las tres resistencias es igual a menos mu VGS, que es la tensión de este generador. El menos es porque, bueno, fíjense el signo del generador y el sentido de la corriente. Eso por un lado. Por otro lado, la tensión VGS es la tensión que tenemos entre gate y source, es directamente la tensión de gate menos la tensión de source. La tensión de gate es justamente la misma que la tensión del generador, porque no tengo ninguna caída en el medio. Y la tensión de source es el parámetro H11 multiplicado por la corriente de drain. Con esto conformo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que cuando lo resuelvo, llego a que la relación entre corriente de drain y tensión de gate es, bueno, justamente esta, que especializando en los valores de los componentes de circuito me da este factor. Para encontrar la relación entre B0 y corriente de drain, lo que planteo es lo siguiente. La tensión B0 puedo decir que es igual a esta resistencia multiplicada por la corriente del generador, que es HF veces IB. Ahora, la corriente I de base, que es esta, es una proporción de I-drain. ¿Qué proporción? Y bueno, la que queda de este divisor de impedancias. Por un lado tengo la resistencia R2 y por otro lado tengo lo que se ve desde la base hasta masa. Resolvemos el divisor de corrientes. Tengo la corriente R2, que es la que no me interesa, la corriente que circula, sobre la suma de la resistencia R2 y la resistencia por la cual me interesa la corriente que circula. De allí saco la cuenta y me queda que la relación entre tensión de salida y corriente de drain es 6,33 K. Finalmente, obtengo un valor de ganancia de tensión, que es el producto de los dos números que acabamos de encontrar, de los dos valores que acabamos de encontrar, que es 4,3. Teníamos un parámetro 2,1 o factor de realimentación F que era 0,1, por lo cual el T o la ganancia de lazo del circuito es solamente 0,43, está lejos de ser mucho mayor a 1, como solemos diseñar para que la ganancia esté dominada por 1 sobre F. Bueno, en este caso la ganancia total será 5,73, que no es parecida a 1 sobre F. Y bueno, no tendrá las bondades de los diseños con T mucho mayor a 1. Es decir, no va a ser ajustada la ganancia solamente por la relación de las resistencias de la realimentación.